Buenas tardes. Qué gusto estar aquí con ustedes, hermanos, y poder compartir un poco acerca de la reforma y de este tiempo de celebración, porque realmente los cristianos estamos de fiesta. Yo escuchaba cuando decíamos, estamos en conferencia, yo decía, más bien estamos de fiesta, porque es un tiempo de fiesta y hay una fiesta que se está celebrando en todo el mundo. Es una fiesta multitudinaria, es una fiesta que se ha hecho de diferentes maneras, que se ha organizado de diferentes maneras. Y quizás para nosotros la mejor forma es recordar. Y yo creo que este tiempo para nosotros es un tiempo para recordar y es un tiempo para saber de dónde venimos. Porque a veces olvidamos nuestras raíces. Y un árbol sin raíces se muere, un árbol sin raíces se lo lleva el viento, un árbol sin raíces no tiene fruto. Y a veces nosotros nos encontramos con la idea de que estamos inventando la iglesia el día de hoy y que estamos haciéndola de nuevo, pero no es verdad. Porque en realidad, un evento que ocurrió el 31 de octubre de 1517, exactamente hace 500 años atrás, fue un evento que produjo un cambio fundamental en el cristianismo. Esa es la idea que yo quiero que nosotros tengamos en mente mientras yo estoy compartiendo con ustedes. Un cambio fundamental en el cristianismo. Pero es un cambio que no fue algo para hacer algo distinto, sino que más bien fue el retorno a su fundamento original. Durante 1500 años la iglesia se había ido desviando, olvidando justamente sus raíces, olvidando justamente quién era en realidad. A veces nosotros decimos, soy cristiano, ¿y por qué eres cristiano? Y no lo sabemos con exactitud. Pero cuando volvemos a las raíces, cuando volvemos a preguntarnos, ¿por qué soy cristiano? ¿Cuál es la raíz del cristianismo? Ahí volvemos no a la novedad, sino al fundamento original. Fue un descubrimiento lo que hizo Martín Lutero en ese tiempo, pero no fue un descubrimiento de algo nuevo, sino que más bien fue un descubrimiento de las fuentes, fue un descubrimiento de volver de nuevo a lo que las Escrituras decían, de tal manera que nuevamente volvemos a las raíces, volvemos a ser radicales. No fue un cambio de dirección, sino fue un volver el barco del cristianismo a su dirección correcta. Fue un retorno a las Escrituras, un reconocimiento de que Dios es soberano y que tiene control sobre todas las cosas y que Él estableció un plan de redención para su humanidad caída. Eso es en realidad lo que nosotros conocemos con el nombre de buenas noticias. Porque déjenme decirles algo que es muy cierto. En el tiempo en que Lutero estaba viviendo, la iglesia estaba en apogeo. Durante la Edad Media, la iglesia era la que reinaba, la que manejaba las vidas, la dueña de las propiedades, de las tierras, de los reyes y de todo lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Era un tiempo tal que, imagínense, les voy a contar algo. Era un tiempo tal en que las celebridades, ustedes saben lo que son la gente famosa del día de hoy, los ricos de ese tiempo, ¿saben lo que querían ser? Querían ser parte del clero. Los hombres famosos, los hombres ricos, querían tener un hijo en la iglesia. Querían ellos formar parte de esa organización que dominaba el mundo entero. Reyes eran nombrados por la iglesia. Reyes caían en nombre de la iglesia. La iglesia manifestaba su poder y su dominio sobre todo el mundo conocido de esa época. Aún en nuestras tierras, cuando el descubrimiento de América, ustedes recuerdan, aún el hecho de la división de nuestros países es producto de la imposición de la iglesia. Aún el hecho de que, por ejemplo, en Sudamérica hay una línea divisoria donde una parte habla en portugués y otra parte habla en español, no es producto de la cordillera de los Andes, fue una decisión de la iglesia poderosa de ese tiempo. Ahora, nosotros nos encontramos, y permítanme hacer un poco de historia, antes de entrar directamente a un pasaje muy particular que quisiera dejar con ustedes en cuanto a lo que es el Evangelio y la Reforma. Siempre, hermanos,
lo que nosotros decimos creer no es solamente algo intelectual, sino que es algo que cautiva nuestra vida. Lo que yo creo me ha cambiado. De tal manera que cuando yo te digo yo creo en esto, eso ha afectado lo que yo soy. Y Martín Lutero es un hombre que se vio afectado por lo que él entendió del Señor. Martín Lutero no tuvo una reflexión en el escritorio solamente, de tal manera que él vio lo que no había visto antes producto de su estudio. En realidad, Martín Lutero fue un hombre apasionado, un hombre que vivió una vida tan intensa que lo llevó a postrarse delante de Dios y a hacerse muchas preguntas. En el momento en que vamos a celebrar los 500 años de la Reforma, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero tenía 34 años. ¿Cuántos años tiene el pastor? 33, a punto de ser un reformador. Imagínense, casi como nuestro pastor John. Fue ese momento en que Lutero clavó las tesis en la Catedral de Wittenberg hace 500 años atrás. Wittenberg no era en realidad una gran ciudad. Ustedes saben que en ese tiempo, a finales de la Edad Media, las ciudades no eran muy grandes porque era muy difícil poder brindar los servicios que toda la gente requería y por lo tanto la gente vivía en el campo principalmente. Para ese tiempo Wittenberg tenía 2,000 habitantes aproximadamente, no más de eso. Sin embargo, era una ciudad próspera porque tenía catedral, palacio y universidad, que eran dos cosas meritorias en ese tiempo. Una autoridad vivía en la ciudad, tenía una catedral y tenía una universidad en donde Lutero era uno de los profesores. Volviendo al tema familiar, simplemente para que ustedes puedan conocer un poco de la historia, y seguramente lo hemos visto en muchas partes, porque en estos días, en los últimos 2 meses, yo he visto especiales acerca de Lutero en PBS, en el canal cultural, varios documentales. En todos los grandes periódicos se ha hablado de Lutero desde diferentes puntos de vista, de tal manera que la historia ha ido dando vueltas en este tiempo de conmemoración. Lutero viene de una familia, podríamos llamarlo así, de mineros. Su padre no era minero propiamente tal, sino que era un fundidor de metales. Un hombre relativamente próspero en su tiempo, llegó a tener ciertos recursos y el deseo del padre era poder educar a sus hijos, tenía aspiraciones para con su familia y él deseaba que su hijo Martín estudiara leyes. De tal forma que Martín siguió el consejo de su padre y en la Universidad de Erfurt, de donde él es originario, él hizo una maestría en artes. Esa fue en humanidades, fue lo primero que él sacó, para luego entrar a una maestría en leyes que él no completó y se los voy a contar por qué. Cuando él tenía 21 años, el año 1505, él tuvo una experiencia que cambió su vida por completo, así como a veces nosotros tenemos experiencias radicales en nuestra vida. Martín Lutero siempre tuvo ciertas apreciaciones para con la religión, pero no era un hombre extremadamente religioso, pero tenía ciertas percepciones para con Dios, especialmente porque él estaba enfocado hacia la ley y él trataba y buscaba entender cómo poder agradar a Dios obedeciendo los mandamientos que Dios había establecido. Un día él estaba volviendo de la universidad a su casa en 1505 y se desató una tormenta eléctrica mientras estaba regresando. Él iba a pie, en ese momento él iba caminando y esta tormenta eléctrica probablemente en algún momento un rayo cae muy cerca y él se vio al borde ¿de qué? De la muerte. Cuando uno está al borde de la muerte uno tiende a pensar muchas cosas, ¿verdad? Uno tiende a pensar qué estoy haciendo con mi vida, hasta dónde quiero ir, qué estoy haciendo, qué he hecho y qué no he hecho.
Bueno, él tuvo esa misma clase de crisis. Él estaba regresando y en ese momento él se postra de rodillas y le dice a Santa Ana, ¿ustedes saben quién era Santa Ana? Santa Ana, porque hay que explicarlo, Santa Ana era la supuesta madre de la Virgen María. Entonces él dice, no le voy a pedir a María, le voy a pedir a su madre para que sea más seguro todavía. Entonces le pide a Santa Ana, si tú me salvas de esta, yo me hago monje. Imagínense esa declaración, ¡wow! Yo me hago monje. Y bueno, él sale de esa situación, va a su casa, le dice a su papá que él esperaba que sea abogado, le dice, hasta acá se acabó, yo me hago monje. 21 años. ¿Cuántos tienen entre 20 y 25 aquí? Levanta mano. Hay varios que tienen entre 20 y 25. Bueno, muchachitos. A veces los muchachitos prometen tantas cosas y luego no las cumplen, ¿verdad? O sea, esa de, mira, sí voy a hacer esto y luego se olvidan. Pero Lutero no. 12 días después, tocó la puerta de un convento agustino y entró para hacerse monje. 12 días después. Así de intenso era Lutero. Y él entra a hacerse monje agustino. ¿Por qué? ¿Porque quedaba cerca a su casa? No. Porque los monjes agustinos eran una de las órdenes católicas más estrictas de Europa. Y él quería obedecer a Dios, quería alcanzar la satisfacción de Dios a través de lo que él estaba haciendo. Y él entra a hacerse monje. Durante ese tiempo, 2 años después, él es ordenado como sacerdote. Y en 1511, para que lo apunten los que están tomando nota, cuando él tenía 26 años, él sufre otra profunda experiencia. La primera experiencia al borde de la muerte lo llevó a la religión. Y no solamente me voy a hacer religioso, sino que me voy a hacer completamente religioso. Voy a dedicar mi vida a la religión. En 1511 las autoridades del convento le ordenan a Lutero que haga una peregrinación a Roma, que él vaya peregrinando a Roma. Quizás para nosotros la palabra peregrinación nos suena un tanto extraña. Peregrinación no es un viaje de turismo. Cuando tú dices, voy a ir a tal sitio en peregrinación, significa que voy a hacer un retiro religioso de ese viaje. Voy a ir meditando, reflexionando, voy a ir rezando, voy a ir purgando mis pecados, voy a ir para encontrarme con Dios en esa peregrinación. Y es así que Lutero, cuando tenía 26 años, él llega a Roma, la supuesta capital de la religión de ese tiempo, donde estaban las más altas autoridades religiosas de su tiempo. Uno de los puntos de peregrinación era el que se localizaba en una iglesia que existe hasta el día de hoy y cuya práctica se hace hasta el día de hoy. El nombre de la iglesia se llama San Juan de Letrán. Y en esa iglesia, hasta el día de hoy, 500 años después, todavía se hace esta práctica. Se dice que trajeron de Jerusalén a Roma la escala santa o la escalera santa, que era uno de los lugares por donde Jesús pasó camino a su juicio. Y por lo tanto, aún hasta el día de hoy, cuando tú llegas a ese lugar, hay un letrero en diferentes idiomas que dice, solo se puede subir a esta escalera de rodillas. Hasta el día de hoy. Gente que peregrina a Roma y va al Vaticano y que va a San Juan de Letrán,
tiene que subir esas escaleras de rodillas. Bueno, y hace 500 años Lutero hizo el mismo peregrinaje. Lleno de fervor religioso, él empieza a subir las escaleras de rodillas, pero cuando estaba llegando al final, mientras está de rodillas, en un momento de duda, él cuenta que se pone en pie, se levanta y dice, ¿quién sabe si esto es verdad? Imagínense, toda la gente de rodillas en silencio. Yo he visto esa iglesia y la gente está de rodillas, caminando hoy. Y él se levanta y dice, ¿quién sabe si esto es verdad? Él está confuso, él está lleno de dudas, él tiene el deseo de agradar a Dios, pero tenía muchos conflictos en su corazón producto de ese deseo. Mucho se ha hablado y aún Lutero lo ha comentado en sus libros, y él dice que una de sus mayores preocupaciones era pasar todos los días por el confesionario, confesar sus pecados. Ahora, él tenía una cosa particular. Un cura, un compañero monje de la misma época, imagínense ustedes viviendo en un convento, ¿cuántos pecados podría tener? ¿Verdad? Sin embargo, Lutero iba donde el cura confesor se arrodillaba allí en el altar, decía, Padre, he pecado. Y él empezaba a confesar sus pecados y lo hacía por 1 hora, 2 horas, 3 horas y algunas veces hasta 6 horas confesando sus pecados. Porque él sentía que él no podía agradar a Dios, que no había forma de que él pudiera realmente honrar a Dios con su vida. En algún momento las autoridades del convento pensaban que él se estaba escabullendo de las tareas diarias, sentándose en el confesionario, pero en realidad lo que él quería obtener era paz para su alma y no la encontraba. Él mismo cuenta que después de pararse, cuando el cura le decía, te absuelvo, él se paraba y dice que sentía la paz de Dios y los ángeles del cielo cantando alrededor de él, pero mientras iba caminando a los pocos minutos otra vez decía, pero ya fallé. Ya le fallé a Dios, otra vez tengo que volver a anotar otra vez mis culpas porque yo no encuentro la paz que estaba buscando. Ahora, simplemente, ¿qué es lo que tenía Lutero? Algunos han dicho, hace algunas décadas se escribió un libro donde un psicoanalista habla de Martín Lutero y lo señala como un hombre loco, un hombre atormentado. Pero en realidad lo que Lutero tenía era una profunda sinceridad en su corazón. Él sabía que no podía agradar a Dios. Él no solamente iba al confesionario, él hacía vigilias, muchos ayunos, las mismas prácticas de los monjes y no lograba alcanzar la paz. Dice que en el convento había una escultura del rostro de un Cristo del cual salían de su boca 2 espadas. Y dice que Lutero pasaba y miraba a ese Cristo y él como que estaba asustado ante esa presencia porque él consideraba a Jesucristo como un juez severo que lo iba a condenar. Y a Dios Padre con el rostro adusto, señalándolo con un dedo y haciéndole ver permanentemente que él no era el hombre que debía ser delante de Dios. Ese es Martín Lutero, un hombre que buscaba la paz de Dios sin poder encontrarla en la religión y sus miles de prácticas. Ahora, yo les he contado que en ese tiempo todas las celebridades
querían ser religiosas. La religión colmaba toda la vida de la gente. En ese tiempo no había arte secular, por llamarlo de alguna manera. Si tú eras un pintor, ibas a pintar vírgenes, santos y ángeles. Nada más. Si había una obra, la obra tendría que ser una obra religiosa. Todo giraba alrededor de las fiestas religiosas. Las fiestas religiosas y la religión copaba la presencia de la vida de la sociedad de la mañana a la noche. De tal manera que podríamos decir que era una iglesia y una religión exitosa. Por eso voy a hacer un paréntesis para contarles otra historia. Vamos bien, ¿verdad? Estamos aquí todavía, están conmigo, no se aburran. Se viene bien, pero hay que darles un poco de contexto. Un personaje que a veces no recordamos con la Reforma es un caballero que se llamaba Alberto de Brandenburgo. Alberto de Brandenburgo, ¿y qué tiene que ver con la Reforma? Calvino, Zwinglio, Lutero, pero Alberto de Brandenburgo, sí, Alberto de Brandenburgo. Alberto de Brandenburgo era un joven potentado, un muchacho rico de la época, que quería ser parte de la iglesia, porque ser parte de la iglesia es estar in. Si tú no eras parte de la iglesia, estabas out, o sea, estabas fuera. Tú no salías en las redes sociales, ni en la tele, tú necesitabas estar adentro. Y a los 23 años, ya Pastor John, usted está viejo para allá, para Alberto de Brandenburgo, porque a los 23 años él fue nombrado arzobispo de Magdeburgo, pero él quería más. Y a los 24 años él obtuvo el electorado de Mainz. Mainz era la localidad general en donde estaba Wittenberg, la localidad de Lutero, y el electorado significa que yo ahora tengo el voto para elegir a los reyes. O sea, yo tengo el electorado, o sea que a través de mi voto se eligen los grandes reyes y las grandes autoridades. Eso era un inmenso poder, tenía poder religioso con el arzobispado y tenía poder político ahora, pero él quería más. A los 28 años, antes de los 30, él fue nombrado cardenal. Ahora tengo poder para elegir a los papas. Tengo poder político, tengo poder religioso y ahora soy capaz de elegir a los papas a los 28 años. Sin embargo, él quería ahora el arzobispado de Mainz, porque era ya la localidad más grande. Pero eso costaba, porque todo cuesta en esta vida. Y este arzobispado se vendía a un precio muy alto y él lo quería adquirir. Entonces, él tuvo que pedir un préstamo, un gran préstamo de ese tiempo para poder pagarle a Roma por este arzobispado. Entonces, él hace un gran negocio. Él se pone de acuerdo con el Papa León X y el Papa León X le dice, muy bien, entiendo que tienes que pagar esta deuda, así que te voy a permitir que en tu región puedas vender ¿qué? Hay una palabra clave aquí. ¿Cuál es la palabra? Que pueda vender ¿qué? Las famosas indulgencias. Porque las indulgencias no aparecen de la nada, sino que aparecen por esa razón. El Papa León X le dice, muy bien, vas a poder vender indulgencias en tu diócesis, pero el 50% es para mí y el 50% es para ti. Esto no es chisme, son documentos oficiales. Estoy diciendo documentos oficiales. Entonces, lo que el Papa León X estaba en la cabeza, tenía en la cabeza, era la construcción de la famosa Basílica de San Pedro. En ese momento había una pequeña iglesia, que ya era grande para ese tiempo, pero querían algo majestuoso, que demuestre el poder de la iglesia de ese tiempo y se necesitaba
dinero. Y por eso es que vamos a vender las indulgencias. Solamente para que ustedes puedan ver la grandiosidad de la basílica que en ese momento se estaba pensando. Pensemos en la Edad Media, donde la gente vivía básicamente en casitas de una habitación, sin agua ni desagüe. Se estaba pensando construir una catedral que tiene 220 metros de largo, 150 metros de ancho y 136 metros de alto. Esa era la majestuosidad de aquello que se quería construir. Y por lo tanto, las indulgencias fue el mejor método diseñado para poder hacerlo. Entonces, simplemente, seguramente ustedes saben, pero ¿qué es las indulgencias? Es poder comprar con dinero para mí o para otra persona la reducción del tiempo necesario que yo debía cumplir en el purgatorio. El purgatorio es el estado intermedio mediante el cual yo ya fallecido purgo, pago por mis pecados para poder yo entrar al cielo. Entonces, si yo compro indulgencias, entonces en ese mismo momento estoy comprando tiempo para mí o para un familiar fallecido, para que pase menos tiempo en el purgatorio y pueda ascender al cielo. Sin embargo, sabemos que detrás de las indulgencias lo que había era en realidad un intercambio económico entre las autoridades de ese tiempo, y eso es algo que colmó el vaso de Lutero en cuanto a la realidad del poder de la religión. Él vio que la religión era básicamente humana y la religión, con toda su pompa y con más catedrales que construya y por más basílicas inmensas que establezca, nunca va a proveerle la paz a su alma. Ahora, ya voy llegando, aunque ya me comí medio de mi tiempo, pero es importante que esta historia esté en sus mentes. Ahora, Alberto de Brandeburgo tenía también el deseo de poder pasar poco tiempo en el purgatorio. Pero como él era más rico, él lo que hizo es, la catedral de Wittenberg, que era su catedral, él la llenó con algo. ¿Ustedes saben con qué la llenó? Algo muy importante, porque tiene que ver con el 31 de octubre. Él llenó la catedral de la catedral de Wittenberg con más de 8.100 reliquias. ¿Qué son las reliquias? Desde los tiempos de Constantino, los hombres ricos empezaron a adquirir pedazos de la cruz de Cristo, pedacitos clavos de la cruz de Cristo, retazos de los vestidos que Pedro usó, retazos del pan de la Santa Cena, copitas que seguramente Jesús tomó. Y eso llenaba Europa de reliquias. Esas reliquias se exhibían como sagradas, pero para poder verlas había que pagar. Y no solamente él juntó 8.100 reliquias, sino que él juntó 42 esqueletos sagrados. ¿Ustedes saben qué eran los esqueletos sagrados? Eran esqueletos de santos y mártires que se recopilaban y se exhibían en las iglesias. Ahora, ¿por qué Lutero clavó las tesis el 31 de octubre y no el 28 de marzo, el 4 de febrero? ¿Por qué fue el 31 de octubre? Porque el 1 de noviembre es el Día de los Muertos. Y es el día que nuestro amigo arzobispo tenía planificado abrir la catedral de Wittenberg para hacer la exhibición de las reliquias y los esqueletos. Y era el tiempo en donde el famoso vendedor de indulgencias, este señor Tetzel, iba a aparecer en el ambiente. Por lo tanto, Lutero se adelanta un día
Y en la puerta, ¿por qué en la puerta de la catedral? Porque dice que era un lugar donde se ponían mensajes, pero también era el lugar donde la gente iba a aproximarse para ver las reliquias, para ver esa realidad de religiosidad. Y es así que Lutero se adelanta y él clava las 95 tesis el 31 de octubre de 1517, hace 500 años atrás, un día antes de esta debacle que él ya había estado observando. Ahora, vamos entonces en la otra mitad del tiempo que a mí me queda a poder ver un poco acerca de qué es lo que Lutero descubre en cuanto a volver a la dirección correcta de la fe. Ya la fe se vendía, ya la fe quedaba en las manos del hombre, ya con dinero yo podía comprar mi espiritualidad. Dinero que era trasladado entre hombres podría sacarme del purgatorio, o sea que Dios aceptaba, como que si Dios aceptaba esas transacciones. Lutero ya había conocido la iglesia desde fuera, con su temor de Dios, y había conocido la iglesia desde dentro, en medio de todas sus ceremonias, y él no encontraba paz, él no encontraba respuesta. Dios seguía siendo un Dios enojado. Lutero obtiene su doctorado en teología en 1514. Él empieza a enseñar en la Universidad de Wittenberg, que era un pequeño centro de estudios. Durante los años 1514 y 1515, él empieza a enseñar los salmos a sus estudiantes, los salmos de la Biblia. Y hay una frase del Salmo 71, simplemente para que nosotros podamos hacer historia de lo que está pasando por el corazón de este hombre. Él empieza a buscar y él empieza a buscar esperanza en su corazón. Y en el Salmo 71 nosotros leemos en los primeros versículos, dice: en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Socórreme y líbrame en tu justicia. Y ahí como que explotó una bomba nuclear en la cabeza de Lutero. ¿Cómo en tu justicia? La justicia de Dios no lo salvaba a Lutero, lo condenaba, porque Dios era tan justo y estaba tan lejos y tan grande y era tan santo que no había forma humana para él de poder obtener la justicia de Dios, de poder ser justo a los ojos de ese Dios que era completamente santo. La justicia de Dios no lo libraba, lo condenaba. Por eso es que él dijo: voy a estudiar un poco más de la justicia de Dios. Y es ahí donde él va a estudiar el libro de Romanos. Y en Romanos, ya lo acabamos de leer, ¿verdad? Romanos 1, los versos 16 y 17, él dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En primer lugar, todo lo que él conocía de la religión en ese tiempo no eran buenas noticias, eran malas noticias. Mientras más pomposo y más grande era todo el ceremonial, él más lejos se encontraba de Dios. Pero él descubre que el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Buenas noticias que son poder de Dios para salvación. Buenas noticias que revelan ¿qué? Dice el verso 17:
porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. La justicia de Dios se revela, pero como buenas noticias, no como malas noticias. Entonces, ya llegué. Estamos en un momento culminante. Y se me ha pedido que nosotros podamos revisar Romanos capítulo 3, del verso 19 al 26. Romanos capítulo 3, del verso 19 al 26. Cuando el pastor John me mandó el correo con este texto, mi sangre se heló. Porque este no es uno de los textos que uno le dan en tarjetitas, que a uno le ponen en la tarjeta de cumpleaños. No es uno de los textos más populares que nosotros usamos continuamente como para exhortarte o animarte, pero es uno de los textos fundamentales para entender por qué soy cristiano. Y si nosotros queremos ser radicales, o sea, volver a la raíz del asunto, tenemos que ir a este pasaje. Vamos a leerlo rápidamente. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. No le digo que no es un pasaje fácil. Vamos a dedicar entonces la próxima hora a poder, mientras no se enfríe el almuerzo, además de aquí vamos directamente a almorzar, entonces vamos a dedicar un tiempo muy breve, vamos a ver este pasaje, que es un pasaje esencial. ¿Qué descubre Lutero? ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia empieza con una aparente mala noticia. Aparente mala noticia. Todos nosotros conocemos el contexto de este pasaje. El apóstol Pablo escribe esta carta y la dirige a Roma, a una iglesia que él nunca había visitado. Por lo tanto, a diferencia de las otras cartas en donde Pablo habla de fulanito, de menganito, de lo que vieron, de lo que pasó y de lo que no pasó, en Roma él no tenía esa capacidad porque él nunca había estado allí. Por lo tanto, él lo que hace es describir su fe. ¿En qué creo? ¿Cuál es la esencia? Quiero que ustedes conozcan de mí la esencia de lo que yo creo. Esa es la carta a los romanos. Y él empieza describiendo la naturaleza caída del ser humano y quiere descubrir por qué el Evangelio es buenas noticias. El Evangelio es buenas noticias por una realidad en nosotros, que es nuestra realidad de absoluta separación de Dios. Miren, conocemos el verso 10 de Romanos 3. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay justo. El pobre Martín, tratando de ser justo, pero ya Pablo había dicho, no hay un solo justo delante de Dios. No hay uno. No hay quien entienda. O sea, no hay forma de que yo sepa cómo salir de esta incertidumbre.
no hay quien busque a Dios. Todo eso clarifica entonces toda esta pomposidad religiosa que no me lleva a ninguna parte. En realidad, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. La desviación, ustedes saben que la palabra pecado en el original griego es errar al blanco. Es cuando el arquero está tirando y el tiro no va directo a donde debe llegar, sino que va desviado. Eso es el pecado. El pecado me ha desviado, pero al desviarme me ha hecho inútil. Porque si yo le estaba disparando al blanco y no le di, ese tiro está errado, no va a su objetivo. Esa es mi vida. No soy justo, no entiendo, no busco, estoy desviado, soy un inútil. ¿Esas son buenas noticias? Sí, son buenas noticias. Porque ese es el punto de partida de la razón de ser, de por qué el Señor hizo lo que hizo. El apóstol Pablo dice en Efesios 2:1 que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Entonces, versos 19 y 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La primera cosa que Lutero descubre es que aunque podemos conocer la ley de Dios, yo soy incapaz de cumplirla. No matarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no darás falso testimonio, tendrás a Dios sobre todas las cosas. Yo lo sé, pero el hecho de saberlo no me hace capaz de cumplirlo. El verso 20, miren ustedes el verso 20, es el mayor disuasivo que pueda hacer pensar al ser humano que aún la religiosidad lo puede llevar a Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Nadie podrá ser justificado por las obras de la ley, por tratar de cumplir la ley, porque ya Pablo mismo había dicho que estamos inútiles, estamos desviados, no buscamos, no entendemos, no somos justos. Ahora, volvamos a hacer historia. Vamos a hablar de lo que Lutero pensó en ese momento. Lutero señala que la ley no puede ser tomado simplemente como las obras que debo o no debo hacer. La ley lo que observa no es mi acción, sino la actitud de mi corazón. Esa es la gran diferencia. No es el cumplimiento, sino cómo mi corazón responde a ese cumplimiento. ¿Cuál es la actitud de mi corazón? ¿Y cuál es la razón por la que la cumplo o no la cumplo? Miren ustedes en Romanos capítulo 2, cuando Pablo está hablando de los judíos y la ley, él les dice a partir del verso 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. No está diciendo que los judíos eran unos desviados, estaba hablando de la actitud del corazón. La actitud de mi corazón es una actitud de permanente y absoluta desobediencia a la ley de Dios. Ahora, no, pero yo no soy así. No.
Lo dice el Señor que conoce tu corazón. No, pero es que, no hay pero es que, todos. Ese es el primer fundamento del Evangelio, que el Señor no hace acepción de personas, sino que nos está diciendo que se trata de todos nosotros. Lutero, hablando de Romanos 7:14, no les pido que lo miren, donde el apóstol Pablo dice que la ley es espiritual. Él dice en palabras de Lutero, él dice, ¿qué es esto? Respondiendo a la ley espiritual. Si la ley fuera para el cuerpo, podría ser satisfecha con obras, pero dado que es espiritual, nadie puede satisfacerla a menos que todo lo que haga sea hecho desde lo profundo de tu corazón. Pero tal corazón es solo dado por el Espíritu Santo, para que adquiera un deseo por la ley en su corazón, para que no haga nada por compulsión, sino con un corazón dispuesto. La ley es espiritual y yo soy carnal. Por lo tanto, yo no puedo cumplir la ley conforme al deseo de Dios. No en el sentido de tratar de hacer físicamente o materialmente lo que la ley demanda, sino que el Señor, que nos ve profundamente, quiere ver que yo lo haga con la actitud correcta. Y yo nunca podré tener la actitud que Dios espera de mí, porque estoy desviado y soy inútil. Esa es la realidad. Entonces, 21 al 23, y vamos terminando, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley, por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, una vez más, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Eso es lo que el pastor John estaba diciendo en oración hace un momento atrás. La ley de Dios es una cosa y la manifestación de la justicia de Dios. El Señor dice, tú no puedes cumplir la ley, entonces yo tengo una justicia que puede ser imputada sobre ti. Tú no la tienes, no la mereces, eres incapaz de conseguirla, yo te la voy a dar. Esa es la base del Evangelio. Esta justicia de Dios del verso 21 no es el atributo de Dios, sino que es la justicia de Cristo que Él ha conseguido al cumplir totalmente la ley de Dios, la cual Dios imputa a la persona que pone su confianza en Cristo, y es sobre la base de esa justicia imputada que el Señor declara justo a un hombre que ha creído en lo que Cristo ha hecho por él. Ese es el Evangelio. ¡Bum! El Evangelio es reconocer que Cristo ha hecho algo por nosotros. Él, siendo perfecto, fue a la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados, de tal manera que Él se convierte en nuestro sustituto, de tal forma que a pesar de, como dice el verso 23, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, a pesar de esa realidad, la justicia de Dios en Cristo nos es aplicada para que nosotros vivamos de una manera diferente a través de la fe. Pero acá yo les voy a decir algo que tiene que cambiar en nuestro corazón de manera radical hoy, 29 de octubre, por los próximos 500 años, tiene que haber una reforma en su corazón. ¿Cuál es esa reforma? La fe es un don de Dios. Porque si tú piensas que esa fe, que yo tengo que tener fe en Cristo para recibir su justicia, entonces estás diciendo que tú no estás desviado y no eres inútil. No, tú estás desviado y eres inútil. Pero el Señor quiere entregarte de la justicia de Cristo por la fe, pero no es tu fe. Porque si fuera tu fe, entonces habría algo bueno en ti, pero no hay nada bueno en mí. Entonces, ¿cómo tengo fe? La fe es un don de Dios. La fe no puede ser producida por un corazón caído, muerto en delitos y pecados, separado de la gloria de Dios.
No se puede confiar en lo que no se conoce, y dice que yo no conozco a Dios, y menos en aquello a lo que nuestro corazón tiene una antipatía y rebeldía natural. Yo le tengo antipatía a Dios, al Dios verdadero, no al Dios de mi mente o al Dios de este siglo, sino al Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, la fe es un don de Dios. Cuando dice, por medio de la fe en Jesucristo, aún esa fe viene de Dios por el oír la palabra del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Miren las palabras de Lutero, palabras de él. La fe es una obra divina en nosotros. Es la viva y atrevida confianza en la gracia de Dios, tan segura y cierta que alguien puede poner su vida en juego por ella 1000 veces. Esta confianza en la gracia y el conocimiento de Dios es obra del Espíritu Santo. ¿Saben cuál es la buena noticia? Que la salvación no depende de mí. A veces una persona lee su testimonio y dice, yo me convertí. No, tú no te convertiste. Tenemos que cambiar el vocabulario. El Señor me convirtió. Yo no me convertí. Yo no tuve fe. Yo no tenía nada. Y como en el camino a Damasco, el Señor me tumbó y me dijo, ¿por qué me persigues? Y Él me levantó. Y Él cambió mi corazón porque impuso en mí la justicia de Cristo y cambió mi corazón de carne en un corazón corazón de piedra, en un corazón de carne. Esas eran las buenas noticias. Martín Lutero ya no tenía que seguir haciendo ayunos y vigilias y estar delante del Padre Confesor esperando que lo absuelva. Era Cristo y su obra redentora de manera perfecta manifestada en su propio corazón por la fe. Por eso es que dice, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo soy justificado gratuitamente por su gracia. Y aquí, miren, aquí hay como, ustedes han visto que cuando vamos a una tienda y estamos en un lugar y dice 30% de descuento sobre 30% de descuento. Y uno va a la caja y ¡wow! Dice, costaba 24 y pagué 8, porque fue descuento sobre descuento. Aquí miren lo que dice el verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. El apóstol Pablo está usando gracia 2 veces. Oye, esto es gratis. Doble descuento, completamente gratis. Porque gratuitamente, por aquello que el Señor da gratis. Porque esa es la palabra gracia. Soy justificado. ¿Y qué es la justificación? El poderoso acto de Dios mediante el cual Él declara personas pecadoras como no culpables, sino justas. El Señor acredita la perfecta justicia de Cristo sobre ellos. La paga del pecado es la muerte. Cristo murió por mí. Tengo que vivir una vida perfecta. Es la vida perfecta de Cristo en mí. Así que, aunque yo sé que hoy todavía no soy justo, Dios me ve justo por la rectitud de Cristo. Lo que cambia es mi relación con Él. Hoy día se predica tanto humanismo y autoayuda, y tú eres bueno, y tú eres lindo, y Cristo quiere verte lindo, y esto, y quiere hacerte poderoso, y millonario, y tener el carro que tú quieres. No, las buenas noticias están en el hecho de que yo tengo excelente relación con mi Dios, y que el Señor me ve en excelente relación porque me ve a través de Cristo. Ese es el Evangelio. Podré pasar persecución, hambre, peligro, desnudez.
pero ya tengo al Señor. Ese es el Evangelio. Entonces el apóstol Pablo dice, somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese es, hermanos, lo que nosotros tenemos que predicar. ¿Qué tengo que predicar? La redención en Cristo Jesús. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nuestro mayor símbolo, se convierte en la razón de nuestras buenas noticias. No es que Dios quiere hacerte bello y achicarte la nariz, o ponerte los ojos bonitos, o darte un novio o una novia. Lo que Él quiere es que tengas buena relación con Él. Quiere devolverte la comunión con Él. Eso es lo que Martín Lutero descubrió. Y él dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La propiciación tiene que ver con el hecho, yo lo voy a decir de esta manera. Me he peleado con Erika, mi esposa. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a comprar un ramo de rosas rojas y voy a ir con el ramo de... Yo sé que la hice mal y voy con el ramo de rosas rojas y cuando ella me ve, no ve al que me hizo esto, sino que va a ver primero las rosas rojas, que es un acto, ¿no es cierto?, en donde yo le muestro mi intención de cambio. Jesucristo son las rosas rojas, la propiciación. Cuando el Señor nos ve como somos, pero nos ve con rosas rojas, porque Cristo es nuestra propiciación, el Redentor, el propiciador. Alguien que propicia es alguien que abre una posibilidad donde antes no la había. Esas son buenas noticias, pero yo solamente hasta este momento soy un receptor de esas buenas noticias. Somos gratuitamente justificados por su gracia a través de la obra redentora realizada por Jesús. Él es la propiciación. Somos vistos con agrado por parte de Dios. Y solo a través de Él y su obra es que la justicia de Dios se manifiesta. El Señor pasa por alto, como dice allí en el verso 25, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Señor ha manifestado su justicia. Miren ustedes, hay algo interesante para no ser tan largo, porque dice el verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. 1, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, Jesucristo es propiciación para manifestar su justicia, lo que para Lutero era miedo, porque la justicia... Pero el Señor manifiesta su justicia en Cristo de tal manera que todo lo que está atrás, el Señor lo olvida en su paciencia. Pero si seguimos leyendo, dice el verso 26, con mira de manifestar en este tiempo su justicia. O sea, manifestó su justicia en el pasado, manifiesta su justicia en el presente, ¿a fin de qué? A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, Dios sigue siendo justo y el que nos justifica. Ese es el Evangelio. No es que yo tenga algo, el Señor lo hace todo. Ese es el Evangelio, que Dios lo hace todo por nosotros. No tenemos que construir catedrales, no tenemos que buscar absolución de hombres, no necesitamos grandes ritos. El Señor Jesucristo dijo, bueno, miren, ustedes se van a reunir, celebren la Santa Cena y bauticen. Y ya. Se acabó, no hay más, ¿no es cierto? Júntense, adoren, alaben, tengan comunión unos con otros, ayúdense mutuamente y vivan la libertad que es en Cristo Jesús. Por eso, por la obra de Cristo, ya no somos culpables delante de Dios. Por la obra de Cristo ya no soy culpable. Somos justos delante de Dios por la justicia de Cristo que nos es imputada y nuestro estado está sellado delante de Dios. Ahí es donde viene la seguridad de la salvación. Porque no se trata de mí. Ay, no es que ahora tengo fe, no es que ahora no tengo fe, es que tengo poca fe, no es que tengo mucha fe. No, no es tu fe. La fe es un don de Dios.
Y ahí es donde tiene que ver con que el Señor llamándote a ti, tú no llamando al Señor. El Señor te llama a ti, el Señor te busca a ti, el Señor te sigue a ti, el Señor te conoce a ti, el Señor te atrae a ti, el Señor te rescata a ti. Esas son las buenas noticias. De tal manera que ahora dos pasajes se hacen muy lindos a la luz del Evangelio. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ajá, ¿y cómo así? Bueno, no se trata de mí, es el Espíritu que tiene control sobre mí. Eso es algo que quiere hacer el Señor. Ya no hay condenación. Y nuevamente el apóstol Pablo repite en el capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. No es que yo primero obtengo la paz y luego soy justificado. No, primero el Señor resuelve conmigo y ahora tengo paz con Él. De tal manera, hermanos, que aún en el Evangelio, eso es buenas noticias porque ya tenemos paz con Dios para los que hemos sido justificados por Él. Yo no me he convertido, el Señor me ha convertido. Yo no vine a Cristo, Cristo vino a mí. Eso tiene que ser, piénsenlo ustedes y van a ver que va a ser radical en su pensamiento y en su vida y en su forma de llevar a otra persona al Señor. No es que estoy cerca del Señor, no estoy completamente lejos. Él es el que se acerca a mí. Esa es la historia bíblica de todos. Abraham, ¿cómo fue con Abraham? Así fue. ¿Cómo fue con Moisés? Así fue. ¿Cómo fue con el pueblo de Dios? Así fue. ¿Quién fue el Señor llamando a Pedro, Juan y a Santiago? El Señor fue. ¿Quién es el que atrajo a Pedro a pesar de haberle traicionado? El Señor fue. ¿Y Pablo? El Señor fue. Porque así es con nosotros. Estamos celebrando a Lutero. Termino. Más de una hora, pastor. Me pasé. Y han aguantado en silencio. Los felicito. Celebramos a Lutero. Hace unos días un amigo mío que es misionero en Portugal puso una cosa en Facebook como diciendo ya basta de estar celebrando a Lutero y la Reforma como si hubiéramos... Algunos cristianos también de otras denominaciones están diciendo no, tenemos que celebrar la unidad, el ecumenismo, ya no más divisiones. Los luteranos contemporáneos que son sumamente liberales en Alemania hace un par de años firmaron un acuerdo con los católicos y dijeron, ya no más divisiones, ya no más problemas doctrinales, no más diferencias. Pero nosotros queremos volver a las raíces. Queremos descubrir y volver a leer lo que Lutero descubrió, que es la paz con Dios, a través de la redención que es en Cristo Jesús. Ese es el mensaje. Celebramos a Lutero, termino con estas palabras, de Lutero mismo. La gente... Dice Lutero, antes de morir, la gente debe dejar de usar mi nombre. Y en vez de estar llamándose luteranos, deberían estar dispuestos a llamarse cristianos. ¿Qué es Lutero? La doctrina no es mía y yo no he sido crucificado por nadie. ¿Cómo podría un paquete lleno de gusanos llegar al punto de que los hijos de Cristo se llamen a sí mismos con este insalubre nombre? Lo que sí es cierto es que sin darme cuenta, Dios me empujó a trabajar con el Evangelio. La sabiduría de Dios es más grande que su pueblo. Él simplemente me cegó, así como nosotros le tapamos los ojos a los caballos que correrán en la pista. Le dije en mi pequeña celda que si quería jugar conmigo, que debería hacerlo él mismo. Y él oyó esa oración poderosamente. No se trata de Lutero, se trata de que Lutero se encontró con el Señor y eso es lo que él anunció. Lutero no era brillante espiritualmente, él reconoció que estaba muerto en sus delitos y pecados, pero Cristo lo atrajo hacia él y lo hizo distinto. Que esa sea nuestra celebración también, cada uno de nosotros, recordando la redención en Cristo Jesús. Yo no me convertí, Él me convirtió. Oremos.
Señor, queremos pedirte de manera especial que tú nos hagas volver al fundamento de nuestra fe, de nuestra seguridad, de nuestra confianza en Cristo. Ayúdanos, Señor, a recordar quién eres tú y quiénes somos nosotros. Y, Señor, ayúdanos a recordar también que cada uno de los que estamos aquí decimos ser cristianos, fuimos atraídos por ti y no por nosotros. En ninguno de nosotros hubo la más mínima capacidad para venir a ti. Nuestra religiosidad no nos llevaba a ti, sino que nos alejaba de ti. Aún lo que decíamos conocer de ti, ni siquiera eso nos acercaba a ti porque ni siquiera entendíamos quién eras tú en realidad. Fuiste tú, Señor, viniendo a nuestras vidas y nos regalaste la fe en tu Hijo Jesucristo a través de tu palabra. Ayúdanos entonces, Señor, a anunciar tu palabra y a no olvidar las raíces, Señor, del Evangelio y del Evangelio en su realidad principal, que busca reconciliar a los hombres con Dios.